En estos 25 años hemos hecho muchas cosas. Así, desde la época de los 90 fue un periodo de conmoción social, político y económico para los venezolanos. Las cárceles no escaparon de la desidia y el abandono gubernamental. El 27 de noviembre, durante la intentona golpista, hubo una masacre en el internado judicial de Los Flores de Catia, ubicado al oeste de la ciudad capital. Sobrevivientes y familiares aseguraron que más de 100 privados de libertad fueron vilmente asesinados. Vecinos del sector aún recuerdan lo ocurrido. Bueno, yo lo viví cuando sonó la alarma, el pito cuando se escaparon los presos, que eso fue a propósito pues, de los policías. Y parecían hormigas desesperados y se escapaban por el guaire, saltaban la baranda, la última garita 1 era esa. Y bueno, y salían corriendo, iban para el guaire, se metían en las casas. Después llegaba la guardia y lo mataban a todos, lo acribillaban y lo tiraban ahí como animales, pues. A montones ahí y lo arrumaban todo. Creo que fue una injusticia, aunque ellos eran de mala fama, broma, pero no debería así acribillarlo, matar, así como lo acribillaron, pues, como lo mataron. En enero de 1994, un voraz incendio acabó con la vida de 108 reclusos de la cárcel de Sabaneta en el estado Zulia. La dantesca noticia cobró relevancia mundial. 2 organizaciones no gubernamentales fueron pioneras en visualizar los casos. A toda persona se le deben respetar los derechos humanos. En el caso de las personas privadas de libertad, cualquiera sea el delito presuntamente cometido, se le deben respetar sus derechos. De ahí la importancia del trabajo de una organización como una ventana a la libertad, quien documenta la situación de las personas privadas de libertad, ya sea en cárceles o en centros de detención preventiva. El colapso del sistema penitenciario venezolano seguía su curso, tanto que prendió las alarmas en la comunidad internacional. El Papa Juan Pablo II vino a Venezuela y visitó los alrededores del retén de Catia y solicitó resolver el problema. 7 meses después, al menos 29 reclusos murieron calcinados dentro del retén de la planta, ubicado en Caracas. El presidente de la República para entonces, Rafael Caldera, ordenó la demolición del retén de Catia. Fue una decisión más mediática que de aporte al sistema penitenciario. De alguna manera fue advertido de que eso no era lo que nos iba a ayudar a acabar con el problema, pero fue una decisión directa del presidente de la República, Rafael Caldera. De hecho, el punto de cuenta lo firma directamente Caldera, donde dice sí, lo vamos a implosionar. Efectivamente, el retén de Catia tenía una sobrepoblación. La capacidad del retén de Catia eran 4.000 privados de libertad y llegó a tener 12.000 privados de libertad. Ya era insostenible la situación del retén, es decir, desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista social, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político. El retén venía arrastrando muchísimos problemas de violación del debido proceso, de violación de derechos humanos, de hacinamiento. La inmensa implosión con dinamita no resolvió el problema. El hacinamiento, los tratos crueles, los motines y la corrupción siguieron cobrando vida en los centros penitenciarios. A la luz de este contexto e inspirado en el trabajo realizado por el abogado Elio Gómez Grillo, nació Una Ventana a la Libertad, una asociación civil que se propuso promover y defender los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Venezuela. Fue exactamente el 10 de diciembre de 1997, Día Mundial de la Declaración de los Derechos Humanos. Tenía que haber una organización que trabajara el tema de derechos humanos. Los gobiernos de la época permitían entrar a las cárceles para dictar talleres y tener contacto directos con los presos. Nosotros comenzamos, ¿verdad?, a trabajar con una serie de organizaciones y a empezar a servir de facilitadores, ¿verdad?, para lo que era la articulación de un bloque de organizaciones para la transformación penitenciaria.
queríamos llevar un poquito de luz y ser un puente a través de un huequito que es esa ventana, porque esa puerta estaba cerrada, para poder ver qué era lo que estaba pasando y al mismo tiempo poder hacer intercambios entre lo que era el intramundo, ¿verdad? Y lo que era el intramuro y el extramuro. 25 años después, Una Ventana a la Libertad es referencia de seriedad y transparencia. En estos 25 años lo primero era que los presos entendieran que sí tienen derechos, independientemente de lo que hayas hecho. Tienes una serie de derechos humanos que están ahí. También a nivel de lo que son los funcionarios tampoco había sensibilización en torno al tema, ni los familiares. Durante 25 años este trabajo lo ha realizado con dedicación, con esfuerzo, Una Ventana a la Libertad. Es un ejemplo de cómo debemos defender los derechos humanos sin ningún tipo de discriminación. Con constancia, Una Ventana a la Libertad ha logrado integrarse al movimiento global por los derechos humanos. Ha documentado, visibilizado y denunciado cada motín, cada masacre, incendio y decomiso de armas blancas y de fuego. Ante la opacidad del Estado, sus alertas, boletines e informes reflejan cifras inéditas. También ha desarrollado actividades de formación para periodistas e interesados en el delicado tema. Hemos visto también frutos bonitos, por ejemplo, el hecho de que veas que a través de tu trabajo, uno de los productos, ver que muchas personas han logrado su libertad gracias a lo que es el trabajo de denuncia constante, por ejemplo, como ha sido en los últimos 6 años. O sea, hemos tenido un trabajo en el cual, a través de nuestra etiqueta VL Observa, por ejemplo, a nivel de redes sociales, independientemente de los problemas comunicacionales, ¿verdad?, de censura, etcétera, etcétera, hemos podido llegarle a estas poblaciones objetivos. Una Ventana a la Libertad colaboró en la redacción del artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Carlos Nieto Palma, su fundador, sostiene que no distinguen entre presos políticos o comunes, porque todos merecen defender sus derechos. De hecho, nosotros llevamos el caso de Lorenza Let en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las medidas de protección que se le dieron a él. Tuvimos que pelear contra un Estado que se negaba a darle libertad a él, ¿no? O sea, él no era precisamente una persona querida por el gobierno. Voces calificadas reconocen la labor de la organización. En este 25 aniversario, COFAVIC le desea a todo el equipo de Una Ventana por la Libertad que continúe trabajando, que continúe fortaleciendo su compromiso y que siga brindando a Venezuela la posibilidad de la construcción de una agenda de derechos humanos que incluya en primer lugar a los privados y privadas de libertad, que enfrente la crisis penitenciaria y que pueda seguir aportando al movimiento de derechos humanos articulación y la posibilidad de visibilizar una agenda común que nos lleve a una mejor situación de los derechos humanos en el país. Ha sido un trabajo de hormiguitas muy constante, y creo que una de las principales virtudes, por llamarlo de alguna manera, del trabajo de Una Ventana a la Libertad es precisamente que ha sido bastante silencioso, sin mucho escándalo, pero llegando a donde hay que llegar, que es en los lugares más despreciados por la mayoría de la sociedad, que son las cárceles. Desde el año 2016, Una Ventana a la Libertad es la única asociación civil del país que investiga lo que sucede en los centros de detención preventiva o retenes policiales. Las cárceles pasaron como que al olvido, y los centros de detención preventiva se convirtieron en las verdaderas cárceles de Venezuela. Hasta la fecha se han realizado 17 informes sobre este tema. En los documentos se demuestran que en los retenes policiales el hacinamiento provoca numerosas muertes como desnutrición, tuberculosis y VIH. Después de 6 años de denuncia, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet,
pidió al gobierno nacional ocuparse del problema. Meses más tarde, el presidente de la República, Nicolás Maduro, creó la Comisión para la Revolución Judicial, a efectos de acabar con el hacinamiento en estos lugares. La organización asume ambas decisiones como en reconocimiento a su trabajo. Eso ha sido un logro de Una Ventana a la Libertad. Con todo lo acumulado de experiencia, han logrado que la familia nos dé información, confíe en nosotros y podamos darle la voz que no tienen en esas nuevas cárceles del siglo XXI. Ya no son calabozos, son cárceles. Denunciar la situación de la mujer que se encuentra en los calabozos policiales ha sido un punto de honor para la organización. Y hemos descubierto cosas importantes como el silencio de las mujeres ante el abuso sexual de parte de los custodios o de los planes en donde ellos están por su seguridad. El problema grave en estos centros de detención preventiva, hacinados, muriéndose de hambre si la familia no les lleva la comida, etcétera, etcétera, es que están a la buena de Dios. Ahí nadie cumple normas. Hay una sola cárcel de mujeres que da dolor del alma, porque antes realmente era excelente cárcel con las madres del Buen Pastor, que hay que hacer el reconocimiento a ellas. Pero hoy en día nosotras, la cantidad de mujeres detenidas, las tenemos en anexos femeninos, anexos a las cárceles de hombres. Y cuando los planes logran enviarles las drogas, el alcohol, esos presos lo que hacen es, cual bucaneros, lanzarse a penetrar en el anexo femenino y violar a las mujeres. Las mujeres están siendo seducidas, violadas, acabadas, destruidas. Y entonces, ¿cómo salen ellas el día de mañana? Sin preparación, sin nada, sino al contrario, prostituidas. Una Ventana a la Libertad, en alianza con los médicos infectólogos del proyecto 1113, realizan jornadas médicas en los calabozos policiales de 9 estados del país y entregan porciones de alimentos y medicinas. Y la mejor evidencia es el apoyo que nos ha dado la familia de las personas detenidas, porque nosotras nos hemos convertido en una ventana a la libertad, en la voz de quien no tiene voz. Y entonces no solo con el monitoreo, sino con los alertas que salen diariamente o casi 2 o 3 por semana, sale a la luz pública y sale a los medios internacionales. Y eso es fundamental, porque la presión para que llegue alguna respuesta positiva al problema que tiene esta gente dentro de los centros de detención viene de afuera. No solamente se ha quedado con esta investigación, sino que también ha venido haciendo un excelente trabajo con este sistema penitenciario paralelo que se ha impuesto hoy en Venezuela. Y le estoy hablando de los calabozos policiales. Calabozos policiales donde los presos permanecen años y donde se le viola igualmente los derechos humanos que a los presos que se encuentran en las cárceles comunes. Por eso nos ha venido sirviendo de guía a todos los que hacemos este trabajo en defensa de los derechos humanos. Y por eso hoy yo quiero felicitar a todo el equipo de Una Ventana a la Libertad. Todo este trabajo ha sido posible gracias a la gran labor de 26 profesionales, casi todos periodistas, desplegados a nivel nacional. Transparencia. Confianza. Vocación. Equidad. Determinación. Si me preguntan cómo describir a Una Ventana a la Libertad con una palabra, puedo decirles que desde sus inicios, hace 25 años, es compromiso. Y al momento de presentar nuestras investigaciones, previamente hemos verificado. Por eso nos caracteriza la seriedad. El respeto ha permitido realizar una excelente labor en función de los privados y privadas de libertad en Venezuela. A todo el equipo de trabajo de Una Ventana por la Libertad les deseo muchos éxitos y que sepan los familiares de las personas privadas de libertad
Y aquellas personas que por alguna razón se encuentran en cárceles o en centros de detención, que cuentan con esta organización como una organización que les va a acompañar en la exigencia de justicia, en la exigencia de condiciones dignas. Gracias a la organización, una ventana a la libertad, yo pude obtener esta sentencia. En mi caso, yo hice, poco antes de la pandemia, un ayuno de 40 días, un ayuno total. Lo único que tomaba era agua con sal y azúcar. Porque yo lo que quería era morirme, así de sencillo, quitarme la vida. Y ese ayuno lo visualizó esta organización. Si no hubiese sido por esta organización que insistía, porque creo que sacaron más de 3 videos, creo, y publicaciones de prensa, yo seguiría todavía presa a los 70 años. Sin duda alguna, Una Ventana a la Libertad seguirá siendo la voz de quienes no la tienen.